Vamos a hacer un espacio, el tiempo para poder compartir la palabra del Señor y luego vamos a tener otro tiempo de oración. Acompáñenme por favor a Efesios. Acompáñenme a la escritura, Efesios capítulo 1. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo el versículo 1 y el versículo 2. Efesios capítulo 1, versículo 1 y 2. Amén, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Yo quiero usar este pasaje para hacer referencia en primer lugar al hecho que cuando el apóstol Pablo escribía alguna de sus cartas, siempre llevaba la dirección de Dios para cada lugar a la que enviaba una carta. A los corintios, a los romanos, a las diferentes iglesias, a los colosenses. Llevaba un propósito y un deseo del corazón del apóstol Pablo de hacer en primer lugar la voluntad de Dios, la obra de Dios en la iglesia a la que enviaba esa carta. Esta carta para Éfeso lo manifiesta desde el principio, desde el inicio de la lectura, lo manifiesta porque da a entender que la carta es escrita para los santos y para los fieles en Cristo. Fíjese que la preocupación del apóstol Pablo es que los creyentes que recibían las cartas pudieran ser instruidos y enseñados con la palabra del Señor a tal grado que se mantuvieran de la manera que Dios quería, es decir, fieles y santos en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? La voluntad de Dios, dice la Biblia, la voluntad de Dios es vuestra santificación, como dando a entender que el anhelo de Dios es que sepamos aguardar la venida del Señor de una manera santa y fiel delante de Dios. Y como decía, en cada carta el apóstol Pablo tenía ciertos propósitos. Y yo quiero llevarlo en esta carta de Efesios a algunos consejos que el apóstol Pablo escribe para la iglesia y que, aunque está escrita para los de Éfeso, sin lugar a duda que tiene que ver también con nosotros, los que ahora somos la iglesia del Señor Jesucristo, que está esperando también su venida. En su momento la iglesia de Éfeso recibió el consejo del apóstol Pablo, el consejo de Dios. Creo yo con todo mi corazón que pusieron en práctica la palabra, porque ¿de qué serviría, hermano, un consejo de Dios que no se pone en práctica? ¿De qué serviría alguien que reciba instrucciones de Dios pero que no la quiere poner en práctica? Sería lamentable que esa palabra no va a volver vacía, porque siempre va a haber alguien que la va a recibir y la va a poner en obra. Pero es lamentable que algunas se caigan a tierra y de alguna manera desperdiciemos el consejo. El apóstol Pablo en toda la carta escribió varios consejos y yo quiero mostrarle algunos de ellos. Por ejemplo, acompáñeme ahí en el capítulo 2, en el versículo 2. Yo quiero mostrarle que el apóstol Pablo invitó a seguir un camino. No estoy hablando de otro camino, porque el camino es Jesucristo.
Pero hay consejos que el apóstol Pablo da aquí interesante. Capítulo 2, versículo 2. Oiga este texto. ¿Lo tiene, hermano? Efesios 2:2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, oiga esta parte, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? De desobediencia. Quiero usar este pasaje porque indudablemente que el apóstol Pablo está dando por hecho, por sentado, de que la iglesia de Éfeso ya no debería de seguir viviendo como vivía antes, que vivía en desobediencia, en los hijos de desobediencia. Por lo tanto, el camino que traza Pablo a la iglesia de Éfeso es volverse una iglesia o ser una iglesia obediente al Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Eso está en toda la Biblia, hermano, la obediencia al Señor como un pueblo nacido de nuevo, como un pueblo rescatado de la vana manera de vivir, como un pueblo que va de gloria en gloria, que va de prosperidad en prosperidad. Estoy hablando espiritual. Como un pueblo que ha entendido a qué lo ha llamado Dios. Y en el versículo 2, él deja bien claro que ese era el tiempo, en que estuvimos en el mundo, vivíamos como los hijos de desobediencia. Pero ahora, los creyentes somos llamados a un camino, al camino de la obediencia en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? El camino de la obediencia trae bendición. El camino de la obediencia trae paz. El camino de la obediencia trae seguridad. El camino de la obediencia traerá retribución y bendiciones en su tiempo. El camino de la obediencia nos asegura, hermano, que estaremos recibiendo de parte de Dios lo que Dios tiene preparado para nosotros. Ningún creyente ha sido llamado a seguir viviendo como antes vivíamos. Los creyentes hemos sido llamados a vivir en obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, tomemos en cuenta este primer consejo. La obediencia, ante todo, la obediencia será retribuida en su tiempo, pero nos asegura, hermano, nos asegura la bendición de Dios para nuestra vida. Veamos otro pasaje. Ahí mismo en Efesios, no me voy a salir de ahí, pero en el versículo 10 nos propone el apóstol Pablo otro consejo. Y mira el consejo que nos da. Efesios capítulo 2, verso 10 dice: porque somos hechura suya, hablando del Cristo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer, ¿qué dice, hermano? Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Aquí otro consejo. ¿A qué nos ha llamado el Señor? Número 1, a ser gente obediente. Número 2, a hacer buenas obras. Hermano, es lamentable que debido a que la presión del mundo es tan grande, tan fuerte sobre la vida aún de los creyentes, mucho creyente, hermano, se ve absorbido por la manera de vivir del mundo. Y el mundo produce o hace, hermano, un estilo de vida que por supuesto no siempre son buenas obras, sino malas obras. Pero aquellos que hemos sido rescatados por el Señor, necesitamos vivir diferente a como vive el mundo. El mundo nos enseña a hacer lo malo. El mundo nos enseña, hermano, a vengarnos. El mundo nos enseña a codiciar. El mundo nos enseña a tomar las cosas como podamos. No importa el costo. Aún en los trabajos usted se dará cuenta, hermano, que en los trabajos se dan tantas cosas deshonestas.
Porque las personas quieren subir a veces de grado o quieren subir de posición, no haciendo buenas obras, sino haciendo malas obras, poniendo en mal a alguien, hablando mal, echándole zancadilla, poniéndolo en mal con el jefe, haciendo que otros fracasen. Esa es la manera en que el mundo vive. Pero la Biblia dice que nosotros somos hechuras de Dios. Fuimos creados a la imagen de Dios. Y por lo tanto, Dios nos ha puesto para que caminemos en buenas obras. Entonces, el Señor nos llama a que usted y yo aprendamos a vivir haciendo buenas obras. Pero usted y yo vamos a comprender o entendemos que el enemigo a veces no nos quiere dejar, hermano, hacer buenas obras. Y no solo el enemigo, a veces nuestro pensamiento, nuestro ego, aquella parte humana que todavía no se ha sometido a la voluntad de Dios, todavía quiere hacer cosas que no le agradan a Dios. Pero ¿a qué nos llama el Señor? A través del apóstol Pablo nos llama a hacer buenas obras. ¿Cuántos dicen amén? A veces uno piensa, hermano, y dice, pero si es que nadie me hace a mí nada bueno. No importa, no importa. Aunque nadie haya hecho algo bueno por ti, tú haz buena obra. ¿Por qué? Porque el Señor ya hizo algo bueno por tu vida. El Señor ya nos salvó. El Señor nos rescató. El Señor nos ha perdonado. El Señor ha tenido misericordia de nosotros. Es suficiente como para motivarnos a que hagamos buenas obras. El gran problema es que nuestra humanidad, para hacer alguna buena obra, a veces quiere, hermano, como dando y dando. Si me hacen una buena obra, entonces yo hago el bien. Pero el Señor no nos llama a eso. El Señor nos llama a hacer el bien, hermano, siempre que podamos hagamos el bien, no mirando a quién, dicen por ahí, ¿verdad? Porque el corazón limpio, el corazón del creyente debe de estar dispuesto siempre a hacer el bien. El diablo es el que se encarga de minar tanto el corazón aún de los creyentes, que pareciera, hermano, que hasta los creyentes desean hacer malas obras. Pero no es así la manera de vivir del verdadero cristiano. La manera de vivir del verdadero cristiano es proponer en su corazón hacer la voluntad de Dios. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, procuramos hacer el bien. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, sigamos un poquito más. Acompáñenme allá a Efesios capítulo 4. Voy a leer hasta allá por el versículo 3 y 4. Y mire otro consejo del apóstol Pablo. Efesios capítulo 4. Voy a leer el verso 3 y el verso 4. ¿Lo tiene, hermano? Dice así: esforzándonos o esforzándoos por preservar, oiga esto, la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Versículo 4, Efesios 4, verso 4. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Me impresiona a mí el llamado del apóstol Pablo en el verso 3: esforzándoos por preservar la unidad del espíritu. Usted sabe que el que divide es el diablo, ¿verdad, hermano? El diablo es el que divide. El diablo es el que rompe. El diablo es el que mutila el cuerpo. El diablo es el que destruye los hogares. No hablemos de la iglesia, hablemos de hogares. Es el diablo el que destruye hogares. Es el diablo el que divide
relaciones entre esposo y esposa. Es el diablo el que destruye relaciones entre padres e hijos. Es el diablo. No es Dios. El Dios que usted y yo tenemos es un Dios, es un Dios unido, tan unido que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Oiga esto. Tan unido, hermano, que los tres están totalmente unidos y su unidad es inquebrantable. Su unidad es irrompible. Nadie puede destruir la unidad de Dios. Fíjese. Entonces, con razón Pablo logra entender de parte de Dios que esa misma unidad que Dios tiene es la unidad que Dios desea para su cuerpo, para su iglesia, para los hogares, para la familia. Usted recuerda una de las oraciones que Jesús hace antes de irse, orando al Padre, le dice: Señor, así como tú y yo somos uno, que estos sean uno. Como dando a entender el deseo y el anhelo de la unidad del pueblo que dejaba, de los discípulos que dejaba aquí en la tierra. Hace 2000 años que aquellos discípulos oyeron esa oración del Señor Jesús pidiéndole: Señor, Padre, que como tú y yo somos uno, Señor, que estos puedan ser uno. Oyeron la oración hace 2000 años los discípulos. Después de 2000 años, ahora los discípulos somos nosotros, hermano. ¿Usted se imagina eso? Ahora nosotros somos los discípulos, los siervos de Jesucristo, los hijos de Dios. Con razón, el apóstol Pablo, teniendo tan claro eso, llama a la unidad. Y dice: esforzándoos, como dando a entender, miren, no es suficiente una unidad en la que no haya esfuerzo. ¿Por qué se necesita esfuerzo? Porque día tras día peleamos y batallamos contra las obras del diablo que quieren desunirnos, hermano. Día tras día. Día tras día tenemos que pelear y batallar contra las trampas y las obras del enemigo que quieren destruir la unidad del hogar, la unidad familiar, la unidad hermano, no es nada extraño. Usted y yo como padres sabemos, hermano, cuánto ha trabajado el diablo para desunir, por ejemplo, las relaciones entre padres e hijos. ¿O no, hermano? ¿Cuánto ha trabajado el diablo? No es extraño que en los días de hoy estemos viendo, hermano, que padres e hijos no se llevan. ¿Por qué? Pues es la obra del diablo. Es la obra del diablo. Mire, está trabajando tanto el diablo que no sé si usted se ha dado cuenta que acaban de promulgar una ley en Nueva York que da libertad y autoridad para que las madres puedan abortar me parece que hasta los 9 meses. ¿Usted se imagina abortar un bebé de 9 meses? ¿Qué es eso, hermano? Es un crimen. Ese es un asesinato. No se diga desde el inicio de su gestación, un aborto ya es un asesinato. Pero el diablo ha trabajado tanto que ha vendido la idea de que hacer un aborto es un derecho para que la mujer pueda vivir bien, para que la mujer se pueda desarrollar sin problema, sin obstáculos, sin nada que la detenga y pueda ser una mujer libre. Tiene la libertad de abortar hasta los 9 meses. ¿Usted se imagina eso?
Es el diablo rompiendo y destruyendo las estructuras que Dios formó desde el principio. La familia, Adán, Eva y los hijos fueron la primera estructura familiar que Dios creó, y por eso es que el diablo quiere destruirla, porque la formó Dios. Y una de las cosas que el diablo destruye es la unidad. Por ejemplo, cuando ya no hay comunicación entre padres e hijos, se rompe la unidad. Es que los muchachos están en su mundo y yo en otro mundo. No, hermano, estamos en el mismo planeta, ¿o no? Estamos en el mismo planeta, seguimos todos en el mismo planeta Tierra, al menos hasta ahorita. Todavía estamos aquí. Pero están tan desconectados los hijos de los padres. Están tan desconectados a veces también los esposos de las esposas, que el diablo ha roto la unidad. Por eso el Señor, a través del apóstol Pablo, ahí en el versículo que acabamos de leer, dice: esforzaos por la unidad del Espíritu, dice. Fíjense que eso ya tiene que ver con la obra de Dios, tiene que hablar con la iglesia, ya no solamente de la unidad de carácter familiar, pero usted entenderá que las familias cristianas no solamente tienen una unidad familiar por el vínculo de la unidad, sino que además, por ser cristianas, tienen el vínculo de la unidad del Espíritu, porque tenemos el mismo Espíritu, el Espíritu del Señor. Entonces, el apóstol Pablo nos aconseja aprender a vivir, a caminar en la unidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me están entendiendo? Mire pues, estamos tratando de ver algunos de los consejos que el apóstol Pablo dejó a la iglesia en Éfeso, y les dejó que había que caminar en obediencia, que había que caminar en buenas obras, que había que esforzarse en caminar en la unidad. Veamos uno más. Efesios capítulo 4, allá en el versículo 17 y 18 leemos. Efesios capítulo 4, versos 17 y 18. Miren lo que dice aquí. ¿Lo tienen, hermano? Dice: esto digo pues y afirmo, juntamente con el Señor. Note esa frase, por favor. Esa frase es importantísima. Y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Verso 18. Entenebrecidos en su entendimiento, excluidos, oiga, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza del corazón. Fíjese que la dureza del corazón hace que el hombre se vuelva opuesto a Dios. La dureza del corazón. La dureza del corazón es la que le permite al hombre decir: no quiero buscar a Dios. La dureza del corazón es la que le permite hacer al hombre rechazar la palabra de Dios, rechazar la voluntad de Dios. El necio dice en su corazón: no hay Dios. Pues está entenebrecido su mente y se opone a todas las cosas de Dios. Pero entonces el apóstol Pablo nos invita no a vivir como ellos viven, sino a vivir en la rectitud de Dios, sino a vivir, hermano, no separados de Dios, sino unidos a Él, junto al Señor. Aprender a vivir todos los días con el Señor debería de ser nuestro anhelo de todos los días, hermano. Desde que nos levantamos por la mañana hasta que vayamos a dormir. Nuestro levantar debería de ser: Señor, gracias por este día que me has dado. ¿No le parece? ¿No le parece? Al abrir sus ojos, porque mire, hermano,
¿Cuántos casos hay de gente que cierra sus ojos y no los vuelve a abrir? Porque para morirse no necesita uno algo trágico. Hasta dormido se puede quedar uno. Así que al levantarnos, al abrir nuestros ojos, nuestro corazón debería estar dispuesto: Señor, gracias por este día que tú me das. Y al irnos a dormir, ¿qué deberíamos de hacer, hermano? Señor, gracias por este día que me diste. Bien dice la escritura, en paz me acostaré, ¿verdad? Y así mismo dormiré, porque tú me haces estar confiado delante de ti. Así debería de ser nuestro acostar, fíjese, hermano. Pero el gran problema es que la turbulencia de la vida en que somos sometidos día tras día, a veces no nos da tiempo ni para eso, fíjese, hermano. Nos levantamos y ya vamos tarde, ¿verdad? Ya vamos tarde y entonces nuestro levantar es brusco. Nos levantamos y ya vamos corriendo porque ya vamos tarde. Y a veces nuestro acostar es tan cansado, tan fatigado, que ya no tenemos tiempo como para estar junto al Señor y decirle: Señor, gracias por este día que me has dado. Gracias, Señor, por las bendiciones de hoy y gracias por lo que tú tendrás mañana. A veces nosotros confundimos el descansar y el relajarnos. Confundimos que el mejor descanso es pues echarnos el último programa de televisión. Aleluya, ¿verdad? El último programa, ya noche, estoy relajándome, pero queda uno ya para dormir. Se va a acostar y ya no tiene tiempo de orar. El diablo quiere que nosotros vivamos así, separados de Dios. Pero el anhelo de Dios es que usted y yo vivamos junto a Él todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? El consejo del apóstol Pablo es: no vivas como viven los otros. Aquellos viven así por la ignorancia. Aquellos viven así porque están entenebrecidos. Aquellos viven así porque están separados de Dios. Pero no sea así entre nosotros. Entre nosotros, hermano, deberíamos tratar de que la conexión con Dios no se rompa por nada. Por nada. Podemos estar trabajando y podemos estar conectados con el Señor, ¿verdad? ¿Le parece? Yo creo que sí, sí se puede. Podemos estar haciendo cualquier cosa y estar conectados con el Dios de los cielos. Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir de manera diferente. Voy un poquito más. Efesios capítulo 5, versículo 2. Aquí hay otro consejo del apóstol Pablo. ¿Cómo debemos vivir? Efesios 5:2. ¿Lo tiene, hermano? Dice: y andad ¿en qué? En amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Andad en amor. Otro consejo del apóstol Pablo. Cómo debemos caminar en obediencia, en buenas obras, en unidad, en rectitud, en amor. Andad en amor. El mundo quiere que usted y yo vivamos en amarguras. El mundo quiere que usted y yo vivamos odiando. El mundo quiere que usted y yo vivamos como en venganza, buscando la venganza, buscando a quien dañar y no necesariamente dañar al que nos hizo algo malo, sino que alguien te pague el daño que te hicieron. El mundo busca hacer eso. Pero el apóstol Pablo, a través de la escritura, nos enseña: andad en amor, así como Cristo. Así como Cristo os amó y se entregó. En otras palabras, la vida del cristiano es de amor y de entrega. Esa debería de ser la vida del cristiano. De amor y de entrega. ¿De entrega a quién? Al Señor.
Se acuerda que el llamado de Cristo fue: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su ¿qué, hermano? Su cruz. Esa es una vida de entrega. La cruz simboliza una vida de ofrenda, una vida entregada al Dios de los cielos. ¿Se puede vivir una vida así, hermano? Sí, se puede. Aunque el diablo diga lo contrario. Aunque el diablo diga lo contrario. Aunque el diablo quiera que usted y yo estemos odiando. No se sujete a esa mentira. Sujétese y sea obediente a lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Dios quiere que vivamos en amor. Dios no quiere que vivamos odiando, hermano. Dios no quiere que vivamos amargados. Dios no quiere que vivamos resentidos contra alguien y toda la vida mantener ese odio o ese resentimiento. No. Dios quiere que caminemos amándonos los unos a los otros y entregándonos a Dios como una ofrenda agradable. ¿Cuántos dicen amén? Mire, de todos modos nuestro cuerpo y nuestra vida se va a desgastar, ¿cierto o no cierto? Aunque no haga nada, se desgasta, fíjese, hermano. ¿O no? Mire, se desgasta. El tiempo lo dice claramente, aunque uno tenga guardado una cosa. Aunque lo tenga guardado por mucho tiempo, el tiempo lo va desgastando. Aunque no se esté usando, aunque no se esté ocupando, pierde el color, pierde la fortaleza, pierde la textura, o sea, se va desgastando. Pero bien hacemos en que nuestra vida se desgaste entregándonos al Señor día con día, haciendo buenas obras, amando al Señor, haciendo su voluntad, viviendo en rectitud. ¿Por qué? Porque ese desgaste tiene, hermano, tiene recompensa. El otro desgaste no tiene nada. Todo lo que nos desgastamos en las cosas de Dios tiene recompensa en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay que evaluar, hermano, en qué se está gastando uno. Porque si se gasta en lo que no tiene premio, y peor aún, si se gasta en lo que no tiene premio, sino que tiene consecuencias, pues es peor. Porque se lo van a cobrar en algún tiempo. Y voy a terminar. Efesios 5:8. Mire qué más dice, qué más aconseja el apóstol Pablo. ¿Lo tiene, hermano? Efesios 5:8. Porque antes erais, ¿qué dice? Tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad, otra vez, ahí está el consejo. Andad como hijos de luz. Usted ve, hermano, el deseo del apóstol Pablo es de obediencia, de buenas obras, de unidad, de rectitud, de amor, de que seamos luz. La Biblia dice que somos los creyentes, son la luz del mundo. Cuando hacemos malas obras o cuando hacemos la voluntad no de Dios, sino la nuestra o del enemigo, hermano, nuestra luz no resplandece a nadie. Nuestra luz, nuestras obras no son hechas en la luz de Dios. Y por lo tanto esas acciones se pierden. Esas acciones no bendicen a nadie. Pero nosotros hemos sido puestos para ser un pueblo que se vea diferente. Que cuando las personas vean en ti lo que tienes de Dios, deseen y anhelen lo que tú tienes de Dios. Es lamentable oír a veces, hermano, que alguna gente no quiere ni acercarse a los cristianos porque no quieren ser igual que los cristianos. Es triste.
No, 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 yo no. Peor ahí donde va fulano, yo no voy, dicen. Es triste. Por supuesto, siempre va a haber gente que miente, siempre va a haber gente que busca alguna excusa. No, pero lo terrible sería que en realidad estén diciendo una verdad. Que ven la vida de un hombre que dice ser cristiano o de una mujer que dice ser cristiana, pero que no se ve la luz de Dios, sino que se ven tinieblas. Nosotros no hemos sido llamados a caminar en tinieblas, hemos sido llamados a caminar en la luz del Señor. ¿Cuántos saben que Dios es luz? Sus hijos deben caminar en la luz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiere ponerse de pie conmigo? Yo ya terminé. Mire, hablé como de 6 cosas, 7 cosas, no sé cuántas le dije. Que el apóstol Pablo en ese mismo libro, en esa misma carta, les aconseja a los de la iglesia de Éfeso. Pero ¿será ese consejo válido para nosotros? ¿Será válido caminar en obediencia? ¿Será válido, hermano, caminar en luz? ¿Será válido caminar en amor? ¿Será válido caminar en unidad? Por supuesto que es válido. Porque así desea Dios que nosotros vivamos como un pueblo escogido del Dios de los cielos. Cerramos nuestros ojos un momento. En el nombre de Jesucristo. Aleluya, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor. Así con sus ojos cerrados, se animaría a decirle al Señor: Señor, enséñame a caminar diferente a los demás. Enséñame a caminar como tú quieres. Enséñame a vivir en obediencia. Enséñame a vivir como un hijo de luz. Aleluya. ¿Habrá alguien que le quiere decir a Dios aquí adelante: Señor, yo quiero vivir como un hijo de luz? Yo quiero vivir como... Si el diablo está rompiendo la unidad en tu casa, hermano, hoy puedes pedirle a Dios: Señor, trae tu unidad, Señor, a mi vida. Esforcémonos por vivir la unidad en nuestro hogar. Que el diablo no rompa la unidad de tu casa. Que el diablo no rompa la unidad de tu hogar. Sino que, como el apóstol Pablo nos aconseja, esforzaos en preservar la unidad del Espíritu. Vivamos en amor. Rechaza vivir en odio. Rechaza vivir en resentimiento. Rechaza vivir buscando la venganza. Rechaza vivir en amargura. Recházalo. No permitas que tu alma entre a vivir de esa manera. Busca la fuente del amor, que es Dios.
Y no permitas que el enemigo te llene de odio. Aleluya. Oh, más como tú, Señor.